Bueno, vamos a continuar con esta serie, el libro de los Hechos, tema número 42. Tema número 42. Libro de los Hechos, regresando a las sendas antiguas. Esa es la serie en la que hemos estado desde el año pasado. Y probablemente nos agarre el 2019 también en la misma serie. Hechos, capítulo 14. Vamos a estar leyendo desde el verso 19 al 28. Hechos 14, del 19 al 28. Cuando lo encuentres, y por favor se puede poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Le voy a compartir el título de la enseñanza de hoy. Las aflicciones como parte integral de nuestra fe. Así que si usted quiere que su fe crezca, abra la puerta a las aflicciones. Aunque usted no diga amén, es parte fundamental de nuestra fe. Así que pues más le vale decir amén. ¿No? Hechos 14, versículo 19, dice así. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente, salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu bondad, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por el mover de tu Espíritu Santo, gracias por la llenura del Espíritu Santo, Señor, porque entendemos de que tú estás en control de tu iglesia, Señor. Y Padre, te doy gracias por el tiempo de administración, porque todo va en línea con la enseñanza de hoy, Señor. Algo quieres enseñarnos tú acerca de las aflicciones, algo quieres enseñarnos tú para poder nosotros ser fortalecidos en nuestra fe, Señor. Así que te pido que tú nos hables, que tú nos ministres y que nuestro corazón también, Señor, esté dispuesto a escuchar y a poner por obra todo el consejo de tu palabra, Señor. Nos disponemos, Señor, en tus manos para que tú hagas conforme a tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, como manera de recuento, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema de Pablo y Bernabé en Listra. Ambos comienzan a predicar aquí en Listra a los gentiles y posiblemente, pues al no haber sinagogas, comienzan a predicar al libre. En medio de esta multitud se encuentra un hombre cojo de nacimiento, completamente impedido, el cual nunca o jamás había andado. Él se encontraba imposibilitado. Y el hermano Alberto, pues, trazó una comparación entre la condición física de este hombre de Listra junto con la condición espiritual en la vida del ser humano, cada uno de nosotros. Y es la incapacidad o la imposibilidad o la debilidad de hacer nada o de poder hacer nada para resolver nuestra condición espiritual. El pasaje 5 de Romanos describe nuestra debilidad, no lo tiene que buscar, en la cual, estando en medio de ella, por amor, Cristo murió por nosotros. Dice que aún siendo débiles, Cristo murió por nosotros. Aún estando en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó.
Dios fue movido a compasión. Dios fue movido a misericordia por nosotros e hizo algo al respecto. Pero todo lo que Dios hizo por el hombre no fue por haber nada en nosotros, y quiero dejar eso bien claro, no fue por haber nada especial en nosotros, sino que lo hizo para la alabanza de ¿quién? De su gloria, de su gloria. Toda la gloria y toda la honra va a ¿quién? A Dios. La salvación es del Señor. No hay otra motivación, escuchen, no hay otra motivación para amar a Dios que el saber que todo apunta a Él y no a nosotros. No a nosotros. En el caso de la sanidad de este hombre paralítico de nacimiento, Dios se place en usar a Pablo para predicar el evangelio de salvación, el cual siempre será prioridad por encima de la sanidad. Siempre, siempre. ¿Significa eso que no oremos por sanidad? No, aquí hacemos eso los viernes y cuando nos acordamos de los enfermos. Pero nunca es la prioridad por encima de la salvación del alma. ¿Por qué? Porque la enfermedad es solamente temporal. ¿Cuántos dicen amén? Es temporal. Mi mamá decía, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Gloria a Dios por eso. Porque hay una eternidad donde ¿qué? Estaremos libres de dolores, libres de enfermedades, libres de todas esas cosas que nos aquejan aquí en la tierra. Y Pablo, fijando en él sus ojos, dice la Biblia que tenía fe, que tenía fe para ser sanado. Aunque la Biblia dice que tenía fe para ser sanado, escuchen, entienda que la palabra usada aquí por fe es la palabra griega pistis, la cual tiene como significado primario por encima de todos, el tener fe en Cristo para salvación. Y en la Biblia la mayoría de las veces que alguien recibía sanidad física, divina, esta venía acompañada también de perdón de pecados. A raíz de esta sanidad, el pueblo entonces de Listra se desenfrena a querer ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé. Y los llaman dioses. Dioses. Bueno, claramente las personas de Listra eran ¿qué? Idólatras. Porque cada ser humano fue creado para doblar sus rodillas. Se lo digo más despacio. Cada ser humano fue creado para doblar su rodilla y adorar. Cada uno de nosotros, quiera o no quiera, sea cristiano o no sea cristiano. Ya sea que adoremos a Dios o a los ídolos que nos hacemos. Este es un punto importante porque no conocíamos que en verdad éramos idólatras hasta que la luz de la palabra de Dios alumbró nuestro entendimiento. ¿Sí o no? Porque antes de Cristo era normal adorar a nuestros hijos, adorar al trabajo, adorar a nuestro cónyuge, adorar al dinero. Entienda por adorar, no necesariamente postrarse y encender una velita. Entienda por adorar, tenerlo como la más alta prioridad de nuestras vidas, hasta el punto que nos lleva a echar a un lado lo que en verdad es importante y necesario. Y tal es el caso de la idolatría en nuestro corazón, que los primeros 3 mandamientos están dirigidos justamente en contra de la idolatría. Ahí están de primeritos. Piense por un momento. Cada dios falso demanda sacrificio de inocentes. Grábese eso. Cada dios falso requiere o demanda sacrificio de inocentes. Sí, en el cristianismo no se trata acerca de qué sacrificios puedo ofrecer a Dios, sino que el sacrificio que ya Dios hizo por nosotros. Se hizo hombre, ahí viene la encarnación, la doctrina de la encarnación, y que hizo, murió por nosotros en nuestro lugar. Ese es el perfecto sacrificio, ¿no? Pero cada dios falso demanda sacrificio de inocentes. Piensen por un momento, si el Dios al que le sirve es el Dios del dinero, ¿usted sacrificará qué? El tiempo de su familia, de su esposa, de sus hijos. Se concentra tanto en el trabajo y en las cosas para obtener que cuando llega a la casa no tiene fuerzas para nada. Lo primero que hace es llegar a la casa y ¿qué? ¿Qué es lo primero que ve? El sofá. ¿Qué es lo segundo que ve? El televisor. ¿Y qué es lo primero que pide? El remoto. No, el remoto primero, después la comida. Ya no tiene tiempo, ya no tienes energía, ya no tienes el deseo de... ¿Por qué? Porque todo lo ha dejado, todo lo ha consumido ¿dónde? En las cosas materiales, lo cual la Biblia llama el engaño de las riquezas. ¿Quiénes son los que pagan las consecuencias? Los inocentes de su casa. Si el Dios al cual sirves, déjame ser un poco más personal, es el Dios de la sexualidad,
ese no se queda atrás. Ese también demanda sacrificio de inocentes. En Estados Unidos, muchos sabrán, hace muchos años se legalizó la ley del aborto. Muchos años. Están ahora en la retórica de tratar de revertir o de echarlo para atrás esa decisión. Recientemente Argentina también aprobó la ley del aborto. Pero desde esa fecha en que Estados Unidos abrió libremente, dijo, hacemos legal el aborto, la sangre de millones de vidas inocentes han sido derramadas en el nombre de ese Dios de la sexualidad, el cual, escuche, ofrece placer sexual sin ningún tipo de compromiso, ya que la meta, ¿cuál es? Satisfacer la concupiscencia del pecado inmediata. ¿Sí se entendió? ¿Se lo repito otra vez? No, ok. En Cristo ahora ya no somos idólatras, gloria a Dios. Y aún aquellas cosas que todavía se levantan para tomar prioridad en nuestras vidas, Dios en su misericordia continúa enderezando y organizando en el orden de prioridades correcto. Y gloria a Dios por eso. Que Dios no nos deja a nuestro desenfreno. Dios por amor que hace nos atrae a Él. Yo sé que quizás usted se siente como que, no, que yo quiero alcanzar metas en mi trabajo y soy una persona muy dedicada al trabajo. Bueno, ¿qué prefiere? ¿Que Dios priorice su tiempo en el trabajo o que Dios le quite el trabajo? Usted decide. Usted decide. Nadie dijo amén, pero ahí está. Usted decide. ¿No? Porque Dios lo hace ¿para qué? Por amor. Usted a lo mejor no lo ve de esa manera. Por amor. Cuando usted corrige a sus hijos, usted lo hace ¿por qué? Debería hacerlo ¿por qué? Por amor. Por amor. Aun cuando predicamos y somos usados por Dios, entendemos que solo estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, ¿sí o no? Solo, nada más. Y estas personas idólatras de Listra pensaron que porque Dios había usado a sus siervos para un milagro, ellos mismos eran dioses. Ahora, si yo fuera, no tengo mucho tiempo hoy porque la enseñanza es un poco abundante, pero aquí podríamos hablar acerca de los falsos profetas de hoy, los falsos predicadores de hoy, que buscan en la gente ¿qué? Lo material, el ser reconocidos. Si Dios lo usa, hermano, mire, si Dios lo usa para orar por alguien, la persona se sana, ¿quién hizo el milagro, usted o Dios? Si Dios lo usa usted para orar por alguien y Dios le provee una necesidad, ¿quién hizo eso? Dios, no somos nosotros. La Biblia dice, Jesús inclusive dijo que siervos, cuando hagamos ¿qué? Cuando hagamos ¿qué? Cuando hagamos ¿qué? Todo lo que nos han mandado a hacer. Incluye esa palabra ahí, todo. Todo. No sea flojo. Todo. ¿Y cuándo podemos realmente decir que hemos hecho todo lo que Dios nos ha mandado a hacer? No calificamos ni para eso. ¿Sí o no? Eso es para su autoestima, ¿ok? Es necesario recordar que aun si hacemos todo lo que Dios nos ha mandado a hacer, somos solamente siervos inútiles. Pero mire, yo quiero que usted note contraste de ánimos aquí en el versículo 19. Aquí comenzamos con la enseñanza de hoy. Versículo 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, no sé por qué no se menciona a Bernabé ahí. No sabemos qué habrá pasado. Pero bueno, vamos a confiar que Bernabé estaba orando en algún lugar, ¿no? Dice, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Mira, esta historia toma un giro completamente inesperado. ¿Por qué? Porque varios judíos de Antioquía de Pisidia, capítulos anteriores, donde los judíos habían rechazado el mensaje del evangelio y ellos habían vuelto a los gentiles, y de Iconio, donde también habían tratado de apedrearlos, eso eran buscapleitos, donde quiera que iban, lo están buscando para algo. Llegan y persuaden a la multitud, la cual apedrea a Pablo, y esta es la misma multitud que se había lanzado a ofrecerle sacrificios, porque creían que dioses habían descendido a ellos, y ahora, por el simple hecho de haber sido persuadidos con mentiras, no simplemente rechazan el mensaje,
sino que apedrean a Pablo. Y esto es un suceso que vamos a estudiar un poco más detenidamente. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Bueno, por un lado nos ayuda a sobrellevar la carga de la duda de por qué las personas hoy están quizás contentas con nuestra decisión de seguir a Cristo y estas mismas personas mañana nos quitan el habla. Nos quitan el habla. Nosotros conocimos una familia, para darle un ejemplo bien sencillo, nosotros conocimos una familia, amistades nuestras, considerados buenos amigos, algunos de aquí lo conocieron, donde, gloria a Dios, nos llevábamos súper. Cuando dijimos, mira, Dios nos ha llamado al pastorado, gloria a Dios, cuánto me alegro por ustedes. Y esa alegría duró ¿hasta qué? Hasta que llegaron a la iglesia. Llegaron a la iglesia y a los 5 meses se fueron de la iglesia. ¿Por qué? Porque todo el mundo anhela sana doctrina. Esto lo he dicho varias veces y lo quiero volver a recalcar. Todo el mundo quiere sana doctrina, pero no todos están dispuestos a pagar el precio de la sana doctrina. ¿Sí se entiende? En este día que fuimos a California a la reunión de los pastores, hablaba yo con el presidente, el presidente de Casa de Oración USA. Y me decía, ¿cuál es el problema así más pendiente que tú ves en las iglesias? Bueno, dijo en las iglesias como iglesia universal, no que somos supervisores de iglesias, pero como en las iglesias. Yo le dije, mira, lo que he podido experimentar, no solamente en la iglesia nuestra, sino que en algunas personas con las cuales he podido conversar, es que todo el mundo quiere sana doctrina. La gente llama, ustedes son de aquí, que la sana doctrina, sí. Pero no todo el mundo está dispuesto a ponerse el cinturón los domingos, ¿no? Y a recibir, ¿qué? Palabra de Dios. No piense que estamos aquí para hacerle la vida un yogur. Estamos aquí para predicarle la palabra de Dios. Amén. Lo que usted hace con ella es problema suyo. Lo que yo, como si yo lo predico, es problema mío. Yo voy a rendir cuentas a Dios por eso, pero usted también va a rendir cuentas si la pone o no la pone por obra. Amén. Por tal razón, las personas hoy se alegran de que Dios te alcanzó en tu familia. Yo soy cristiano, gloria a Dios, qué buena decisión has tomado. Y mañana no lo quiere ver en pintura. Y eso se puede ver con más frecuencia dentro de círculos familiares, donde se encuentra un no creyente. ¿Okay? Un no creyente. Por ejemplo, en un matrimonio donde uno de ellos no es cristiano, te encuentras un día donde el cónyuge no creyente está de acuerdo con que su cónyuge sea cristiano, porque esto significa que se va o que tal se va a regir por la ley moral que la Biblia establece. ¿No? Okay. No se tiene que preocupar de que su cónyuge será infiel, ni de que buscará su mal, ni desatenderá a su familia, ni le mentirá, ni le robará. Debería, ¿no? Debería. Su corazón está ¿qué? Confiado. En otras palabras, disfruta de los beneficios de un corazón transformado y hecho a la imagen de Dios. Pero en el momento que también se abstiene de hacer aquellas cosas que no agradan a Dios, de repente se vuelve enemigo mortal de su propio cónyuge. Si este es su caso, en el caso de si usted es cristiano, si este es su caso, le exhorto lo siguiente. ¿Quiere una exhortación? ¿Una ayudita? Ok. Siga corriendo su carrera puesto los ojos en Jesús. Recuerde que hay una promesa que por su testimonio usted puede atraer a su cónyuge a los pies del Señor. Pero si usted se deja influenciar por su cónyuge, no creyente y es inconstante, difícilmente vendrá a los pies del Señor. No es nada nuevo el hecho de ser admirados por nuestra fe. No es nada nuevo el hecho de que un día estén contentos con lo que somos en Cristo y el próximo sean nuestros peores enemigos. ¿Usted quiere volverse enemigo realmente, a muerte de personas que no son cristianas y aún cristianos? ¿Quiere que le dé un secreto? Predíquele la palabra. Corríjalo con la palabra. Exhórtelo con la palabra. La palabra, ¿qué hace? Santifica, purifica, no solamente el alma, sino también la iglesia. ¿Sí o no? No es que estarse preocupando de que el que vino, el que visitó, que la familia, que simplemente predica la palabra. Si son de aquí, si no, pues irán. Sencillo. ¿Sí o no? No lo estoy diciendo con falta de amor, pero esta es la manera en que Dios
mantiene a su iglesia santa. Santa. La palabra hace todo el trabajo por nosotros. Esto no es nada nuevo. Mire, vaya conmigo a Mateo 21. Deja una marca ahí en Hechos 14, por favor. Y vaya conmigo a Mateo 21. Versículo 1. Si usted tiene una Reina Valera, le va a decir encima la entrada triunfal en Jerusalén. Mateo 21, versículo 1. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Nota la primera palabra después de la coma, manso, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Es una señal de paz. En aquellos tiempos los reyes que venían montando un asno eran con señal de que vengo a querer traer paz. Ahora Jesús todavía viene a nosotros hoy como montado ¿dónde? En un asno, porque Dios quiere hacer todavía la paz con nosotros. Amén. Ahora llegará un día donde Jesús regresará ¿a dónde? ¿Con qué? ¿Montado dónde? En un caballo. ¿Es símbolo de qué? De guerra. Ya no hay paz. Ya ese momento de juicio, ya no hay oportunidad. ¿Por qué es mejor no encontrarnos con Él mientras está en el asno? ¿Sí o no? Dice el versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Gloria a Dios. ¿Qué sucede 3 días después? Esta misma multitud que venía con Jesús de Galilea y de Jericó, junto quizás con muchos de Jerusalén, que aclamaban al rey diciendo, Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, fue parte de la misma multitud que 3 días después escogió dar libertad a un asesino, usted conoce la historia, Barrabás, y crucificar al rey manso, Jesús, gritando ¿qué? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Nosotros, como discípulos del Señor, no somos más que nuestro maestro. Entienda eso. No somos más que nuestro maestro. Y si Él padeció, siendo inocente, padeció injustamente, ¿cuánto más nosotros que sí merecíamos lo que Él pagó? ¿Acaso estamos exentos nosotros de aflicciones, de tribulaciones, de problemas y dificultades, de persecuciones? No. Pero de alguna manera, el cristiano del siglo XXI piensa que el cristiano no sufre. Muéstrame un versículo en contexto, en la Biblia que diga eso. No lo va a encontrar. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, con plural, con una S bien grande atrás. Si esto que le sucedió a Pablo nos hubiera sucedido a nosotros, quizás estuviéramos cuestionando los propósitos de Dios en nuestra vida. Hay una falsa creencia allá afuera que asegura que los cristianos no deben padecer a menos que haya algún pecado en su vida. Eso se ha hecho muy popular dentro de muchas iglesias. No sé si podríamos decirle cristianas, ¿no? Pero desafortunadamente, inclusive hay hasta iglesias que se llaman Paren de Sufrir. Pare de sufrir. Jesús sufrió. Vamos a ponerlo de esa manera. Jesús sufrió. ¿Cuántos pecados cometió Jesús? Pastor, es que es Jesús. Ok. ¿Cuántos pecados cometió Job? ¿Qué dijo Dios de Job?
¿Varón qué? ¿Y qué más? ¿Y no había qué? No había nadie como él. Dentro de la misma iglesia cristiana hay cristianos que tienen la noción de que estamos supuestos a vivir vidas sin ningún tipo de percance o tribulación o persecución. Sin embargo, esto es un concepto falso. Porque si una cosa forma nuestra convicción en Cristo, escuche, no es la falta de problemas o percances, sino nuestra confianza en Dios en medio de ellos. Eso es lo que forma nuestra fe. Si en verdad las bendiciones que Dios nos da, a las cuales todo el mundo le gusta, cristianos y no cristianos, ¿quién quiere recibir bendición de parte de Dios? A ver, no sea ahora tampoco tan... Amén. ¿Cuántos quieren recibir bendición de parte de Dios? Ok. ¿Cuántos quisieran recibir de Dios las aflicciones? Ve cómo bajó el volumen. Y si dijo amén, lo dijo ahí entre dientes. ¿No? Pastor una vez me dijo que conoció un hermano de la congregación que siempre bromeaban con respecto a las aflicciones y decía, hermano, yo me gozo en las aflicciones, pero las ajenas. Y me temo que esa sea la actitud de la iglesia. Si en verdad las bendiciones que Dios nos da nos afirman en su bondad, escuche, nos afirman en su bondad, las tribulaciones que pasamos nos afirman en su fidelidad. En su fidelidad. Nada fortalece la fe de un hijo de Dios que el cuidado de Dios en medio de las peores circunstancias de nuestra vida. Por eso el peligro que existe en pensar que como hijos de Dios no debemos pasar por momentos difíciles. El rechazar las dificultades que nos acogen nos roban, escuchen, nos roban de la oportunidad de cimentar nuestra fe en Dios. Nuestra fe se vuelve bien superficial. Ok. Pastor Chuy dice, nos hace cristianos de chocolate. Enseguida que se nos da un poquitico de calor, ¿qué sucede? Nos derretimos. ¿Por qué a mí? Yo que soy tan bueno. Pero Pablo sabía que para esto había sido llamado. Vaya conmigo a Hechos 9, por favor. Y esto lo estudiamos hace unos meses atrás. Usted conoce la historia, usted vive en la iglesia más de 3 meses. Conoce la historia de Saulo de Tarso, iba de camino a Damasco. ¿A qué? A orar por los discípulos. No, a encenderlos. Y de repente, de camino para allá, una luz le resplandece. Cae al suelo, ciego. Lo meten en la ciudad. Y entonces pues Dios le dice a un discípulo, Ananías, el Ananías bueno. Dice el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Esa es una enseñanza por sí mismo ahí. Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjese qué concisa la dirección que le da. Le dije, los profetas hoy en día están más perdidos que una aguja a un pajar. Dice el versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, como si el Señor no supiera, ¿no? Versículo 15, es como que se quiso asegurar. Y ahí eso hubiésemos hecho usted y yo. Señor, ¿seguro? ¿Escuché correctamente? Versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Si ahí se terminara el versículo, o la historia, o la dirección de parte de Dios, genial.
Dios nos va a usar para llevar su nombre delante de gentiles y de reyes. 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Si tiene una Biblia de papel, por favor, hágale un... Si ya no lo hizo hace varios meses atrás, pero le hace un... Padecer por mi nombre. Por mi nombre. Quiero dejarles saber que este llamado Saulo, o este llamado de Saulo, perdón, es el mismo para todos los hijos de Dios. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Tanto el llamado para ser usado por Dios, para llevar las buenas nuevas de redención delante de todos los hombres, como instrumentos escogidos en sus manos, como el llamado a padecer por su nombre, si así el Señor lo destinase. Oramos realmente, mire, le soy sincero, oramos como el Señor Jesús oró en Getsemaní. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y si Dios dispone que pasemos por la aflicción, enfréntela head on. ¿No? Lo interesante de esta palabra aquí, padecer. ¿No está la gente de Day City? Bueno, tengo una noticia para usted. Esta palabra padecer en el original es la palabra Pasco. Es el nombre del condado. Me pareció curioso. Así que saben. Nadie los mandó a mudarse para allá. Pero esta palabra padecer significa sufrimiento, dolor, aflicción y está directamente relacionada con los padecimientos de ¿quién? De Cristo. Por tal razón, Pablo nunca rechazó la idea, escuche, de ser necesario padecer por Cristo. Nunca, nunca. Pablo sabía que tales sufrimientos no eran nada comparado con la recompensa de la vida eterna que le había sido extendida a través de la gracia que Dios había tenido con él. Si Pablo fuese a comparar sus padecimientos con aquellos padecimientos que él había infundido a los cristianos antes de su conversión, podemos darnos cuenta que no eran para nada iguales, para nada. Pablo había experimentado la gran misericordia de parte de Dios de camino a Damasco. Si usted, si no se acuerda, pues no se acuerda. Y si no sabe, pues búscala y le escucha otra vez. El hecho de que Dios mencionó su nombre 2 veces, Saulo, Saulo, de acuerdo a la costumbre judía, significa que Dios había extendido sobre él misericordia y gracia, lo cual nadie merece y él no merecía. Porque ¿cuántos de aquí han matado a cristianos? Nadie. Él se había matado a cristianos. Daba su voto, perseguía. Por tanto, él sabía que de haber matado o haber derramado sangre inocente, ¿qué le correspondía? La muerte. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Pablo. Y esto lo entendió muy bien cuando escuchó su nombre 2 veces. Y por tal razón, nada habría entonces de desviarlo del llamado de Dios. La pregunta es, ¿no deberíamos más bien armarnos del mismo pensamiento de Pablo y estar dispuestos a sufrir al comparar la gracia que se nos ha sido extendida? Vamos a ser sinceros. Yo quiero que usted analice su vida por un momento. No le voy a decir, cierre los ojos, imagínese, nada. Pero si en verdad analizamos nuestra vida, podremos darnos cuenta que las bendiciones que Dios nos da a diario, escuchen, son mucho más numerosas que las aflicciones que enfrentamos. ¿Sí o no? De las 24 horas del día, ¿cuánto usted pasa en aflicción? ¿No disfruta usted del aire? ¿No disfruta usted de la compañía? ¿No disfruta usted de la música? Mire, le voy a decir algo bien sencillo, el hecho de que usted pueda saborear la comida. Para eso sí están despiertos, ¿no? El hecho de que usted pueda saborear la comida es una gracia de Dios. No sé cuánto fue la última vez que usted vio una vaca comiendo ahí diciendo, esta sí está, algo que Dios le dio a ¿quién? Al hombre. Es una gracia de Dios. Si ponemos una balanza, el amor de Dios y todo lo demás que podamos padecer en esta vida por Cristo, realmente no hay ninguna comparación. Ninguna comparación. Vaya conmigo a Romanos 8. Romanos 8.
18. Romanos 8, 18. ¿Ya lo tiene? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Se lo vuelvo a leer. No son comparables. No son comparables. Vaya conmigo unos versículos más adelante, versículo 28. Parte de la administración del día de hoy. Y sabemos, a ver, ¿cuántos realmente saben? ¿Cuántos realmente tienen la convicción de que todo obra para bien? Porque ahí es donde es la diferencia, ahí, en esa palabra. Porque podemos decir, es que todo obra para bien, cuando no estamos pasando por tribulación nosotros, ¿no? No, es que todo obra para bien, es que todo Dios lo hace con un propósito. Pero cuando viene para nosotros, ahí es donde tenemos que poner en práctica esta palabra, sabemos, yo sé que todo obra para bien. Es fácil de aquí para allá. Pero de aquí para aquí, o para aquí, o para aquí, cuesta trabajo. Dice aquí Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29, vamos a leer hasta el 39. 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Déjame hacer una pausa ahí. Hay una corriente, no voy a entrar mucho ahí, de predestinación y elección y todo ese rollo. Usted probablemente lo ha escuchado. Se basa mucho en estos versículos. Pero voy a dar un secreto para que lo apunte. Romanos, del 1 al 7, capítulos, del 1 al 7, es mayormente teología. La vida en el espíritu, la vida en la carne, sacrificio, la ley, la vida en el espíritu, etcétera, etcétera. Del 8 en adelante es como poner en práctica esa teología. El contexto de Romanos 8 tiene que ver con las aflicciones. Por tanto, estos versículos a los cuales ellos le quieren inyectar la elección, predestinación, etcétera, 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 no va dentro del contexto del capítulo. Para nada. Para nada. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No va de acuerdo a lo que estamos hablando acerca de aflicciones? Dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí es donde podemos poner la balanza que les dije, si ponemos una balanza. En un parte de la balanza ponemos el amor de Dios. Y en el otro, póngale ahí lo que viene. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos, ¿qué? Muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. La oveja que está en el matadero, hermanos, está en el matadero pensando ¿qué? ¿Cuándo la van a librar de ahí? ¿Sabe que su destino cuál es? ¿Cuál es nuestro destino como cristianos? No solamente que hemos sido dados para creer en Cristo, sino también que ¿qué? Suframos por Él. No espero que díganme. Padecer por Él. Si este es el pensamiento nuestro, somos como ovejas de matadero. Por causa de Él estamos muertos todo el día. Créeme que los pensamientos positivistas que a veces que nos invaden, no dan cabida, no deberían movernos a salirnos de la voluntad de Dios. 37. Antes,
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de dónde? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ninguna aflicción debería separarnos del amor de Dios. Si en verdad nada es comparable con el amor de Dios por nosotros, entonces debemos estar dispuestos a vivir vidas que agraden a Dios hasta el final. Diga conmigo, hasta el final. Hasta el final. Nada debe robarnos el privilegio de servir a Dios. Nada debe llevarnos a contemplar el abandonar la fe por el simple hecho que enfrentamos dificultades. Absolutamente nada. ¿Cuándo es que un matrimonio muestra verdaderamente fidelidad? ¿Cuando todo está color de rosa o cuando los momentos están difíciles? Claro. Mira, hace un tiempo atrás, hace varios años estaba escuchando la radio cristiana. Vamos a ponerlo ahí para que después no... Y salió esta persona, esta señora o muchacha, prominente en la música cristiana. Y ella, como manera de testimonio, compartía de que hacía no mucho tiempo, creo que era reciente, unos años atrás, de acuerdo a lo que ella contaba, el tiempo en que escuché, sino hace varios años atrás yo pasé por una situación muy difícil hasta el punto que yo cuestioné mi fe. Y en ese momento dije por dentro, ¿cuánto verdaderamente conoce Dios? ¿Cuánto verdaderamente conoce a Dios? Si estamos hablando de una persona nueva en el Evangelio, yo sé que algunas personas aquí son nuevas, eso se lo entiendo. Pero usted ya más de 6 meses que conoce al Señor y cualquier mínimo problema lo lleva, bueno, es que yo no sé, estoy dudando de mi fe. ¿Será Dios bueno? Me preocupa que usted piense que en verdad conoce a Dios. En verdad conoce a Dios. Conocemos una familia, yo conocí una familia, esa señora pues no dio tiempo a nadie de la congregación a que la conociera, por eso yo conocí la familia. Y creo que lo he comentado varias veces, donde llegó, nos visitó y pues, amén, se fue para afuera. Y yo pues fui a hablar con ella y le dije, mira cómo está, de dónde nos visita. Normalmente lo tratamos de entablar una conversación. Y empezó a contarme y me dijo, no, es que toda mi familia son cristianos. Pero hubo una dificultad en mi familia, un familiar había muerto. Y nos alejamos del Señor. Y yo dije por dentro, entonces verdaderamente conocían a Dios. Porque dice que ni la muerte nos separará, no solamente la muerte nuestra. Pónganse a pensar. ¿Qué nos puede separar a nosotros del amor de Cristo? Si usted es una de esas personas que duda de su fe simplemente por la mínima tribulación o independientemente de la gravedad que sea, y usted piensa, no sé si Dios es bueno, no sé si Dios me ama, no sé si Dios... Oye, considere entonces, métase entonces en la palabra. Métase ahí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque ¿qué? Tú estarás conmigo. En mi angustia clamé al Señor. ¿Y qué? Y Él me escuchó. Es como yo decirle a usted, no sé, simplemente por el hecho de que yo voy por la calle y alguna otra mujer me dice, oye, ¿qué ojos más lindos tú tienes? Le digo, debería estar casado con mi esposo, ¿no? ¿Ve qué ridículo suena? ¿Ve que suena bien tonto, no? Es parecido a la misma manera. ¿Cómo dudar del amor de Dios y de la fidelidad de Dios simplemente por el hecho de que estamos pasando por una tribulación? A ver, a los hombres de aquí, ¿ninguna vez otro hombre le ha dado un cumplido? Nadie quiere decir nada. ¿Por eso voy a dudar de mi masculinidad? No. Se lo quise decir para si usted se siente ahí como que, bueno, ¿qué tal si? ¿No? Eso no significa nada. ¿Sí o no? No significa nada.
Si una mujer a usted como esposa, para que quizás me entienda mejor, le dice, oye, qué lindo está tu pelo, usted va a decir, "Ah, ¿será que no? No, es un cumplido simplemente. Si para las cosas que son normalmente naturales, cotidianas, no dudamos, regresamos a lo mismo. ¿Por qué duda entonces de la bondad de Dios? Simplemente porque hay una tribulación o una aflicción o una prueba. ¿Significa que Dios no es bueno? No, para nada, sigue siendo igual. Dios no cambia. Dios es inmutable, es uno de los atributos de Dios que nadie puede comparar o nadie puede tomar. Pertenece solamente a Él, solamente a Él. Mire, versículo 19, regrese conmigo a Hechos 14, 19. Y aquí estamos donde apedrean a Pablo, lo arrastran fuera de la ciudad. Note aquí lo que sucede con Pablo. Es apedreado por causa del evangelio y tanto fue que lo apedrearon que lo dieron por muerto. No le tiraron una piedra, lo apedrearon, lo molieron. Póngalo. ¿Okay? La multitud. Muchas veces cuando leemos la Biblia tendemos a leer rápido y no nos detenemos a meditar en los detalles pequeños, pero que a la misma vez son aquellos que nos ofrecen más luz y enriquecen el texto. Miremos primeramente que el furor en contra de Pablo fue tal que ni siquiera esperaron a sacarlo de la ciudad como era la costumbre. Ni siquiera. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Qué hicieron con Esteban? Lo sacaron primeramente y después ¿qué? Lo apedrearon. A Pablo no, ahí mismo. La razón por la cual lo sacaron de la ciudad arrastrado fue porque lo dieron ¿qué? Por muerto. Tan indigno habían ellos juzgado que Pablo era, escuche, que ni siquiera un funeral apropiado le habrían de dar. Ni siquiera un funeral. Simplemente lo sacaron arrastrado de la ciudad y lo dejaron tirado al suelo, dejado a la suerte, ¿entiendes? Recuerden que estamos hablando aún de la misma multitud que horas atrás los había tenido por dioses por haber hecho tan grande obra entre ellos. La misma multitud. Si en verdad creemos que todo obra para bien, podremos ver cómo es que Dios usó este evento para fortalecer la fe de muchos que quizás eran nuevos en la fe. Mire el versículo 20, la primera parte del versículo 20. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Esos discípulos que vinieron y rodearon a Pablo eran los mismos discípulos que habían aceptado el evangelio que predicaron Pablo y Bernabé en Listra. Cristianos nuevos, verdes. Tal como se vistió el grupo Alabanza hoy. Completamente verdes. Usted entiende el término, ¿no? Cristianos verdes. Nuevecitos. No, el maduro está bien verde todavía. Nuevecitos. La gran mayoría de ellos eran recién convertidos al Señor. Sin embargo, no dudaron de hacer lo que estamos llamados a hacer en caso de imposibilidad. ¿Qué cosa es? A ver, por favor, ayúdenme. ¿Qué cosa es? ¿Qué debería hacer usted en caso de imposibilidad, de impotencia? Orar. Lo mejor que puede hacer, orar. Y puede que muchas personas a veces le digan, no, voy a estar orando por ti. Orar, qué aburrido, ¿no? Pero le digo una cosa, es lo mejor que podemos hacer. Eso no quita que podamos hacer algo más, pero primordial, ¿qué cosa es? Orar. Si algo sabía hacer la iglesia primitiva, ¿qué cosa era? Orar. Y a nosotros como nos fascina orar, ¿no? Nos metemos tanto en la oración que hasta vemos visiones. Y tenemos sueños. Si hay un patrón de vida espiritual de los cristianos de la iglesia primitiva es la oración y Dios, escuche, siempre está atento a las oraciones de sus hijos. Ya sean viejos en la fe o nuevos en la fe. Dios no hace acepción de personas, ni para salvación, ni para escuchar las oraciones de sus hijos. Gloria a Dios por eso. Dios lo escucha tanto al más nuevecito como a mí, o al más viejo. Dios escucha tanto las oraciones suyas como las del apóstol Pablo. Voy a ir un poco más allá.
Dios escucha tanto las oraciones suyas, que quizás dice, es que yo no sé ni orar, que como las oraciones que Jesús hacía al Padre. Porque Dios está atento de sus hijos. Okay. Algunos comentaristas sobre este pasaje concuerdan de que Pablo estaba tan moribundo que de no haber sido o no haber Dios intercedido por él, debido a su estado tan delicado de salud por haberlo apedreado, hubiera muerto enseguida. Le quedaba una afeitada, como decimos nosotros en Cuba. Ya, probablemente delirando, no sabemos. Ya lo habían dado por muerto. A lo mejor no tenía ni señales de respiración. No, ya se murió. Arrástrenlo, sácanlo. Quizá Pablo se encontraba en la línea entre la vida y la muerte. Sin embargo, milagrosamente Dios lo levanta, sus fuerzas son restauradas. ¿Y qué cree que sucedió con la fe de aquellos nuevos discípulos que fueron y oraron por Pablo? ¿Su fe fue qué? Mire, si es algo que yo he podido experimentar no solamente en mi vida personal, sino también como pastor de iglesia con los nuevos. A ver, ¿cuántos son nuevos en la fe? Nadie quiere, ¿no? Okay. Es que las oraciones de los nuevecitos, Dios las contesta así. Las de los viejos no. Porque a los viejos son diferentes. A los viejos en la fe, entienda, a los viejos en la fe, ¿no? Porque ya no oramos para nuestros propios deleites. Pero la persona que es nueva, que no sabe orar, empieza a pedir por todo. Cosas inclusive que a veces no son ni... Pero Dios conoce el corazón. Y Dios se place en aún esas cosas que parecen tan sencillas, tan mínimas, Dios las... Ahí. ¿Quiere que le haga una historia acerca de eso? Mi fe fue fortalecida con esto. Puede parecer una idiotez, pero no es una idiotez. Una vez yo entré en una gasolinera, recién convertido, y tenía ganas de comerme unas galletitas Oreo. Ve, ya yo le iba a decir a usted que va a sonar un poco tonto. No es un mensaje subliminal, ¿ok? Pero entré a la gasolinera y dije, ay, yo tengo unas ganas de comer unas galletitas Oreo. Y fui al donde siempre y no había. Ah, caray. Señor, con las ganas que yo tenía de comer. Mira que tan sencillo. Señor, con las ganas que yo tenía de comer unas galletitas Oreo. Y de repente, esto no me va a creer. Miro así para el otro lado y parece que alguien había agarrado el último paquete y dijo, no me las voy a comer. Las puso por allá. Gracias, Señor. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque parece una tontería. Pero para Dios, muchas veces, no son tonterías. Las oraciones de sus hijos, Él está pendiente de esas. Entonces, mientras usted es nuevo, aproveche. Dios se complace en dar. Escuche, Dios nunca nos va a dar nada a nosotros que nos va a llevar en contra de su voluntad, entienda eso. Así que no esté pidiendo otras cosas que no debería. Pero usted sabe a lo que me refiero. Quizás sí me entendió, ¿no? Lo que le quise decir. Ok. Estos nuevos discípulos fueron y oraron por Pablo. Quizás dijeron, mira, acaban de apedrear a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad. Vamos, que está muerto, vamos a enterrarlo. Primeramente vamos a orar. Quizás los más maduritos dijeron, no, vamos a orar por lo menos por él. Hicieron un círculo, los rodearon, dicen. Y los nuevos pues no sabían qué hacer, ¿no? Amén. Así que a veces como sucede, cuando tú le dices a alguien, vamos a orar. Amén. Y están así con los ojos abiertos, ¿no? Pero oraron. A duras penas, con sus palabras torpes o como sea. ¿Y qué sucedió? Pablo se levantó. Y cuando se levantó, ¿qué hizo? Vamos otra vez para la ciudad. Lo cual deja mucho pues, que decir del carácter de Pablo. El enfoque que él tenía en cuanto al ministerio que Dios le había dado estaba on point. Estaba certero. Sus ojos estaban ¿dónde? En la mira. En la mira. Estos nuevos dirían para sí, en verdad Dios es un Dios que resucita, sana y salva. Dios cuida de los suyos y cumple sus promesas. ¿Cuántos verdaderamente podemos decir eso del Señor? Con convicción. Pero ¿qué es lo que hace Pablo una vez que sus fuerzas son restituidas? Cualquier persona en su estado natural hubiese ¿qué? Huido. ¿Dónde fue que me apedrearon? Allá, no, veo para allá. ¿No? Se hubiese escondido de sus perseguidores, pero Pablo tenía claro cuál era su llamado y hace lo que nadie se imaginaría que haría. Vamos a leer el versículo completo. 20. Pero rodeando a los discípulos se levantó y entró en la ciudad
y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. No fue un retiro espiritual, ni de vacaciones. ¿Fue a qué? A predicar. ¿Ahora qué predicó? A eso vamos a ver más adelante. Este Pablo se regresa a la misma ciudad de donde lo sacaron arrastrado y dado por muerto. Y yo quiero que consideremos este detalle por un momento. Todavía tiene con él las marcas de lo que había padecido horas antes. Su rostro, probablemente hinchado, desfigurado, sangrando su cuerpo, lleno de hematomas. Usted entiende hematomas, ¿no? Los moretones, para que entiendan, ¿no? Por el castigo que había experimentado. Su espalda, brazos y piernas completamente peladas, desgarradas por haber sido arrastrado. No fue que lo cargaron y lo tiraron fuera de la ciudad. Lo arrastraron. Ahora, no se sabe, la Biblia no lo dice, pero de cualquier manera es horrible. En aquellos tiempos, a veces, ¿qué hacían? Los amarraban a los pies a un caballo y lo llevaban fuera de la ciudad. Si lo amarran a usted por los pies, ¿qué es lo que está en el suelo? Su espalda, bueno, sus glúteos, su espalda y la parte de ¿dónde? De su cabeza y sus brazos. Lo arrastraron fuera de la ciudad. Eso no quedaba a 3 metros. Pónganse a pensar. Y los caminos de aquel tiempo no eran tan lisos como los de hoy. Aquello iba. ¿Cómo usted cree que llegó Pablo del otro lado? Vamos a ponerlo realmente en el contexto de lo que es. ¿Cómo usted cree que llegó físicamente? ¿Cómo usted que lo dejaron ahí? Después de haberlo apedreado y darlo por muerto. Su cuero cabelludo, sus piernas peladas, sus brazos, quizás también sangrando. A pesar de todo este dolor físico que podía estar padeciendo, él entra de nuevo a la ciudad. Y al siguiente día salió para Derbe con Bernabé, ¿para qué? Predicar otra vez el mismo evangelio por el cual lo habían apedreado. Oye, si había algo que catalogaba a estos cristianos de esa época, ¿qué cosa era? A mí no me interesa lo que me van a hacer, yo voy a seguir haciendo lo que Dios me mandó a hacer, ¿sí o no? Una actitud de valor, una actitud de, no, es que no me interesa que dé mi vida, si el Señor la dio por mí, ¿por qué no darla? Y a veces a nosotros nos duele un dedo y no venimos a la iglesia. Esa es otra enseñanza. Cuando consideramos la vida de los primeros cristianos, en este caso Pablo, uno pensaría, mira, ¿hasta qué punto uno está dispuesto a sufrir el oprobio, el maltrato y el rechazo de los hombres por tal de agradar a aquel que lo llama? ¿Hasta qué punto? ¿Cuándo uno diría, ok, ya, es suficiente? ¿Cuándo? Más adelante en su ministerio, pues Pablo nos da la verdadera razón, del por qué. Vaya conmigo a 2 Corintios 11, por favor, versículo bien conocido. 2 Corintios 11, versículo 22. Dice, ¿son hebreos? Bueno, para entender el contexto, léalo desde el principio, ¿no? Por aquí vamos simplemente a los versículos que quiero tocar. ¿Son hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. Sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Esta es la enseñanza de hoy. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Alguna vez se ha quedado usted sin señal en el GPS? ¿Cómo usted se siente? Desesperanzado. Desesperanzado. Imagínese como náufrago en el mar. Yo nunca he estado en un crucero, ni me interesan tampoco los cruceros. En el mar hay tiburones, ¿ok? Vamos a ser sabios. Pero el crucero te lo venden como... Vaya, yo no estoy en contra de los cruceros. Usted quiere un crucero, va en un crucero. Pero te lo venden como que es tan divertido. Mi hermano fue a un crucero
Te lo digo. Y me dijo, realmente fue un crucero de una semana. El primer día y el último día, chévere. Los demás, aburridísimo, lo único que uno ve es agua. Y es verdad. Imagínese usted estar naufragado, entienda, completamente desvalido en medio del mar. No tiene ni siquiera un norte de decir, bueno, Estados Unidos está para allá, México está para allá, ¿para dónde voy? ¿No? Cuba está para allá, Puerto Rico, no hay nada, es completamente agua. Le dan 3 vueltas ahí y usted se quedó perdido. La dependencia de Pablo, ¿dónde estaba? En Dios. En aquellos tiempos no habían brújulas tampoco, ni celular. Ya tenemos un selfie, ¿no? Aquí naufragado en el mar. No había nada de eso. Nada de eso. Peligros, dice, en caminos también perdidos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Fíjate todo lo que el apóstol Pablo pasó. ¿Okay? Pero sobre todas las cosas, ¿qué es lo que resalta aquí en esta lucha que él tenía? Versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. En otras palabras, lo que en realidad me consume la preocupación por todas las iglesias. ¿Me deja saber a mí eso? Naufragios. Es más, hay una historia en el libro de los Hechos donde iban navegando y se levantó una tormenta y trataron de poner la vela para que y nada. Y al final, ¿qué decidieron hacer? Recoger la vela y se entregaron a donde Dios los fuera a llevar. ¿Me quiere para allá? Pues para allá vamos. Hasta ese punto era la confianza de Pablo de que todo obra para bien. Todo obra para bien. Pero sobre todas las cosas, la preocupación de él, ¿cuál era? La iglesia. La iglesia. ¿Quiere que le diga una cosa? Mire, pastor, el aire acondicionado no trabaja. Me interesa. Pastor, no hay café. Bueno, eso sí es un poco grave, ¿no? Pastor, no es aquello. Pastor, no sé qué cosa. Pastor, qué sé yo. ¿Qué sí me preocupa a mí? La condición espiritual de la iglesia. Y por eso es que siempre estoy arriba de los hermanos. Hermano, no se afloje, no le dé esfuércese, persevere. Y puede que suene canción, pero ese es nuestro trabajo. La preocupación por todas, y yo me preocupo por una iglesia. Pablo era por todas las iglesias. Esta es la razón por la cual Pablo regresa a la ciudad. Esta es la razón por la cual salen al próximo día para Derbe. Porque a pesar de todas las tribulaciones, peligros, naufragios, traiciones, castigos, latigazos, sufrimientos en el ministerio y fuera del ministerio, lo que se amontonaba sobre sus corazones como prioridad fundamental, ¿qué cosa era? La preocupación por todas las iglesias. Hace un tiempo atrás leí un artículo de un pastor muy conocido, muy famoso, que decía: la marca de madurez de una iglesia no tiene nada que ver con el número de miembros que tenga, sino con la semejanza de Cristo en los que tiene. Y esa es nuestra tarea. Es que Cristo sea formado en vosotros y de paso en mí también. La cantidad de personas en la iglesia, completamente irrelevante. Nunca hemos sido ni nunca seremos, Dios permita que nos mantenga de esa manera, dados al número. No, una estrategia para traer gente a la iglesia. No, confiamos que Dios es el que trae a la iglesia. Si son de aquí se quedan, si no son de aquí pues se van. Es simplemente. Pablo y Bernabé no veían las tribulaciones como un impedimento para servir al Señor. Eso lo puede copiar y, Señor, ¿cómo aplico esto yo a mi vida y a lo personal? No veían las tribulaciones como un impedimento para servir al Señor. Por el contrario, era para ellos como el pavimento
para llegar al reino de Dios. Las tribulaciones son para el cristiano el instrumento dado por Dios para cimentar nuestra fe. Se lo voy a volver a repetir. Las tribulaciones son para el cristiano. Déjame hacerlo personal. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Podría levantar su mano, por favor? Okay. ¿Cuántos quieren llegar al reino de Dios? Entonces, ¿cuántos están dispuestos a pasar por tribulaciones? Ya 3 manos se quedaron arriba. Las tribulaciones son para el cristiano el instrumento dado por Dios para cimentar nuestra fe. Y Pablo lo declara en el versículo 22. Regresando a Hechos 14, dice, pero rodeándolos los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿cuál es la siguiente palabra? Necesario. Mire, sus aflicciones son ¿qué? No es simplemente porque a Dios le place, déjame hacerle el mal a Saúl. No, es necesaria para él. Pero la aflicción que está diseñada para él no es la misma que está diseñada para Jorge, o para Antonio, o para Héctor, o para Carlos. No, son custom made. ¿Sí o no? Porque Dios sabe exactamente lo que cada uno de nosotros necesitamos y dónde tenemos que cambiar. Por tanto y demás, no lo tengo en las notas, pero lo digo, por tanto y demás, es ilógico, por ejemplo, en el caso de Saúl, que Saúl me diga, yo pasé por tal aflicción y Dios hizo esto conmigo. Y yo decir, bueno, Dios lo va a hacer conmigo también. No, con Saúl es diferente que conmigo. Con Saúl es diferente que conmigo. ¿Sí o no? Dios, con Ana, ¿qué hizo? Ana Laura, la de Rodrigo. Ana, la de la Biblia. Dios con Ana oró por un hijo. ¿Y Dios se lo dio cuándo? Al próximo año. Dios le prometió un hijo a Abraham. 25 años. La pregunta es, ¿será que Dios hace acepción de personas? No, pero el trato con Ana era diferente al trato con Abraham. ¿Me entiendes? Entonces, de la misma manera con nosotros. Tenemos una receta hecha únicamente para nosotros. De la misma manera que el ADN nuestro es único, mira, las aflicciones para nosotros son únicas. Custom made. Ahí, a la exactitud. Pon a Saúl, vamos, ya estamos agarrados con Saúl, pues agarramos a Saúl. Pon a Saúl ahí en una balanza. ¿Qué le falta? Falta tanto por ciento de tal cosa. Para que usted se pueda, ¿no? Le falta tanto por ciento de humildad, tanto por ciento de mansedumbre, tanto por ciento de compromiso, tanto por ciento de santidad, tanto por ciento de tanto por ciento. Calcula, Ok, necesitamos una aflicción. ¿Sí o no? Así es. Necesitamos una aflicción que pueda de una vez arreglarlas todas. Todo obra para bien, ¿sí o no? Si Dios nos pusiera a cada uno de nosotros en una balanza y dijera lo deficiente en nosotros, ¿no cree usted que Dios está interesado en corregir lo deficiente en cada uno de nosotros? Pues claro. ¿Y cómo lo hace Dios? Primeramente Dios nos dice en su palabra, mira, corrige tal cosa, no hagas esto, no hagas lo otro. Y nosotros como queremos o pensamos que somos más sabios que Dios, no, eso yo no tengo que cambiar eso. Yo, humilde, sí, más humilde que yo no hay nadie. Es más, en el diccionario cuando busca la palabra humilde, adivina quién está ahí en la foto. Yo. Entonces como pensamos que no tenemos que cambiar, entonces Dios dice, bueno, si no quieres cambiar las buenas, te voy a cambiar las menos buenas. Pero te voy a cambiar. Y gloria a Dios por eso, porque la buena obra que comenzó, Él es fiel y justo para terminarla y perfeccionarla hasta el día de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Note la palabra muchas. Yo quisiera decirle, no es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino. Tendríamos un servicio
todo el mundo dijera amén y contento. Pero no es el caso, hermanos. Necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué significa a través? Vamos un poco más allá de lo que es la física. ¿Qué significa a través? ¿Por encima? ¿Por abajo? ¿Por el mismo dónde? ¿Por el mismo centro? Entre al reino de Dios. ¿Cuántos quieren entrar al reino de Dios? Entonces no le esté buscando al ladito por fuera la tribulación. Entre por el mismo medio. ¿Sí lo recibió? Y si no lo recibe, pues también está ahí. No tiene otro medio. Versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Si alguien podía hablarles de permanecer firmes en la fe, aún en medio de las tribulaciones, era Pablo. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia de los cuales podemos aprender a perseverar en medio de las aflicciones. Pero estos discípulos tuvieron tal ejemplo en carne propia. En carne propia. Estoy seguro que Pablo todavía tenía marcas o cicatrices de esa vez. ¿Cómo usted se niega a recibir de parte de Dios a alguien, o a recibir el mensaje de parte de Dios a alguien que ha pasado por ahí y que te dice, esto es lo que hay? ¿Quieres servir a Dios con todo tu corazón? Esto es lo que te espera. ¿Cómo los falsos predicadores de que los cristianos no sufren podrían pararse delante de Pablo y decirle, si es que entran al cielo, vamos a suponer que por el pelito ahí entraron, supongamos, una doctrina media, pero en verdad amaban a Dios y bueno, ahí se lo voy a dejar. Y que se paren delante de Pablo y le digan a Pablo, no, los cristianos allá en la tierra no. Yo no sufría porque los cristianos no sufren. Y ver a Pablo, bueno, en aquel tiempo ya vamos a tener cuerpos glorificados, no vamos a tener cicatrices ni nada, gloria a Dios por eso. Pero decirle, vean, ¿cómo que los cristianos no sufren? ¿Acaso no has leído las epístolas? ¿Qué Biblia leíste? ¿Acaso no leíste de los padecimientos de Cristo? ¿Qué Biblia leíste? Los cristianos nuevos, o los cristianos primitivos, mejor dicho, cuando fueron obligados a blasfemar, que probablemente le torturaban a sus hijos delante de ellos, ¿cómo tú le vas a decir a ellos, el cristiano no sufre? Y si sufres porque estás en pecado, ¿de dónde sacan esa teología tan dañina? Si hay algo por lo cual estamos llamados cada uno de nosotros es ¿qué? A soportar las aflicciones. No a correr de ellas, a soportarlas. No es un mensaje muy recibido, muy dado, muy querido, muy aceptado, pero es el mensaje de la cruz. La aflicción del alma, la aflicción de nuestro cuerpo, la aflicción por tratar de que llegar a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Si alguien podía hablarles de permanecer firmes en la fe en medio de las aflicciones o tribulaciones, era Pablo. Era Pablo. ¿Se imagina usted a Pablo sangrado, adolorido, marcado, lleno de hematomas por haber sido apedreado, a hablarnos a nosotros acerca de la fidelidad a Dios en medio de la adversidad? Probablemente usted no se quedaría dormido en el mensaje. ¿En serio? ¿Por qué? Porque lo está viviendo ahí. ¿Usted cree que los discípulos estaban medio dormidos cuando Cristo entró con sus marcas y le dijo, Tomás, ven, mira, el costado? Porque pudieron palpar, pudieron ver frente a frente, personalmente, que ese era el Cristo resucitado. Él no solo habló de mantenerse fiel, él demostró ser fiel. Ahora, esta fidelidad, ¿qué hace? Fue transmitida a aquellos que habían de pastorear la grey de Dios, los cuales fueron constituidos en todas las iglesias. Versículo 23, ahí está. En todas las iglesias. Y déjame decirle algo para Casa de Oración Florida. Ningún anciano, ningún líder, ningún servidor, ningún maestro, ningún pastor que no esté dispuesto a sufrir, escuche, por causa del evangelio de Cristo, es digno de entrar en el reino de los cielos. ¿Quiere que se lo deletree más suave? No puedo. A menos que usted esté dispuesto a sufrir por causa del evangelio, no puede entrar en el reino de Dios. Bien sencillo.
El pastor se está inventando ya cosas. Bueno, en Lucas 14:26 dice lo siguiente, no lo busques, se lo leo. Y si quiere hacerle más énfasis a las palabras rojas, que son de Jesús, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Las de letras rojas, las de letras negras. Pero para aquellos que dicen, no, las letras rojas, más importancia, no, es la misma toda. Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede, imposible, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué representa la cruz aquí? Sufrimiento, dolor. Y si no estamos dispuestos a cargar nuestra propia cruz y decir, Señor, lo que tú quieras hacer conmigo, por aquí llevo mi cruz, no puedes ser mi discípulo. No es que vas a ser un discípulo menor, no es que vas a... No, es que entiendo que eres nuevo. No puede, es imposible ser mi discípulo. El enfoque de Pablo y Bernabé, a pesar de todo lo que sufrieron, por causa del llamado que tenían, nunca fue de traer atención a las tribulaciones que enfrentaron. Este es otro punto que usted puede tomarlo en su propia vida. Ellos entendían que se trataba de Cristo, no de ellos. Muchas veces nosotros con la intención de querer glorificar más a Dios, escuchen, glorificar más a Dios, hacemos más énfasis en lo negativo que hemos vivido que en lo que Dios ha hecho. A veces me gustaría pensar que no, pero a veces hasta exageramos las historias. Contar de que no, para que Dios se vea más grande. Usted no tiene que exaltar a Dios. Dios es Dios. Usted lo exalte o no lo exalte. La bondad de Dios no es magnificada por usted. Dios es bueno. Dios es misericordioso. No, ahora con nuestras obras traemos gloria a Dios, pero no con nuestra exageración. Eso es mentir. Eso es mentir. Le dolió la cabeza y oró y Dios lo sanó. Gloria a Dios. No venga a decir, no, me estaba muriendo y no. Me dolió la cabeza. Le prediqué a alguien y noté que se fue como que pensando en lo que le dije. Es la verdad, ¿no? En vez de, no, le prediqué y Dios lo tocó. Diga la verdad. Hable la verdad. Eso muchas veces trae más gloria a nosotros que a Dios. Y Dios no comparte su gloria. Un pastor una vez que nos preguntó, ¿cuántos creen que Dios no comparte su gloria con nadie? Y la mayoría de la iglesia que sabía, dijo, con nadie. ¿Cuántos creen que Dios comparte? Dios no comparte su gloria con nadie. Pues sí, Dios comparte su gloria con el hombre. Y todo el mundo se quedó así como que, ok, revelación nueva. Porque Dios cuando te usa, está compartiendo su gloria. No venga con ese. Y lo que es sacar un versículo fuera de contexto, ¿para qué? Dios no comparte su gloria con nadie, punto y se acabó. Muchas veces nosotros con la intención de glorificar más a Dios, entre comillas, hacemos más énfasis en lo negativo que hemos vivido que en lo que Dios ha hecho. Pero aún este detalle tan pequeño lo podemos aprender de la vida de Pablo y Bernabé, versículo 24. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. No llegaron diciendo, no, nos apedrearon, nos botaron, nos golpearon. No está ahí. Ahora, eventualmente Pablo pues menciona sus padecimientos con otro sentido, con otra razón. Pero aquí el punto principal no eran los sufrimientos de ellos. ¿Qué era? Lo que Dios había hecho. Lo que Dios había hecho. Ellos no mencionan aquí lo que sufrieron a mano de los judíos ni de los gentiles. Más bien el punto principal de su conversación fue en torno a las grandes cosas que Dios había hecho con ellos.
y a través de ellos y las oportunidades que Dios les había dado para predicar a los gentiles. Cuando tenemos la oportunidad de compartir con alguien el Evangelio, pregunta, ¿hace usted más énfasis en sus desdichas, tribulaciones, pruebas y demás que en lo que Dios ha hecho en usted? Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio, el Evangelio. Porque es que poder de Dios para salvación. Su testimonio no es poder de Dios para salvación. Escuche bien. Su testimonio no es poder de Dios para salvación. Su experiencia no es poder de Dios para salvación. Su opinión no es poder de Dios para salvación. Su interpretación de las Escrituras no es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Si hay algo que nos promete la victoria en esta vida cristiana es la convicción de que enfrentaremos tribulaciones en esta vida. Métase eso en el cerebro. No sé de otra manera cómo decirlo. Enfrentaremos tribulaciones. De todos colores. De todas maneras. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Cuando nos armamos de este pensamiento y no vemos las aflicciones ni las tribulaciones como una desdicha o que mala suerte, si no fuera por mala suerte no tuviera suerte alguna, ¿no? No es mala suerte, está dentro del plan divino de Dios. ¿Sí o no? Si al final en el trabajo suyo están cortando a la gente porque pues tienen demasiadas personas y les pusieron así en toda una fila y usted tiene 10 hijos que mantener y dice no, usted se queda, 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 usted se queda y cuando llegan ustedes dicen ya los demás se pueden ir, usted no dice qué mala suerte. Si piensa de esa manera, va a tener una larga vida de pruebas por delante y no va a entender el por qué Dios hace lo que hace. En vez de preguntar, oh, me quedé fuera. Yo no estoy haciendo aquí positivista que diga, oh, gloria a Dios, me quedé sin trabajo. No. Yo he estado en esa situación, ¿ok? Yo he estado en una situación donde mi esposo y yo, desde que nos casamos, gracias a Dios siempre hemos tenido la oportunidad de trabajar muchas veces en los trabajos unidos. Algunos aquí trabajan junto al esposo con la esposa en el mismo lugar. Hay algunas personas que no les gusta trabajar con la esposa. A mí sí me fascina trabajar con mi esposa. Pero la primera vez que perdimos el trabajo, los dos a la misma vez, pues trabajamos en la misma compañía, que cerraron o lo que sea, la primera vez los pelos se nos pararon. Pues bueno, si me votaran a mí, pero la dejaran a ella o viceversa, por lo menos hay entrada, ¿no? Los dos a la misma vez, fuera. La primera vez, todos desconsolados. Recuerdo, recién casados, probablemente no recuerda. Vamos así. Nos habíamos perdido el trabajo los dos y estábamos en la habitación nuestra, jovencitos. Bueno, nos casamos jovencitos. Nuevos en el Señor. Nuevecitos. Estamos en el primer apartamento. Oye, qué memoria, el primer apartamento. Y nos habíamos quedado sin trabajo. Y el primer día que uno se queda sin trabajo, pues, como cristiano, uno dice, yo confío en Dios. El segundo día dice, aún confío en Dios. El tercer día uno dice, yo confío en Dios. Pero ya las 2 semanas, que la cuenta de banco empieza justo antes que haga, ¿no? Uno dice, wow, Señor, ¿en verdad me vas a sacar de aquí? Y recuerdo que estábamos los dos nuevecitos en el Evangelio. Pero fue algo que Dios sembró en nosotros a temprana edad, ¿no? Como cristianos, ¿se entiende? Dimos, mira, aunque nos tengamos que ir a vivir bajo un puente, pero estamos juntos y tenemos al Señor.
Para nosotros eso fue como ¿cómo le puedo decir? Como una inyección de adrenalina, póngale. Que nuestra fe hizo. Ahora pregúnteme cuántas veces después pedimos el trabajo los dos juntos la misma vez. 4. Ya la última era como que Dios proveerá. Gran cosa. Pero fue algo que Dios progresivamente nos llevó. Pero yo le atribuyo a nuestra calma, por así decir, que desde el principio decidimos confiar en Dios. Señor, mira, si tenemos que irnos, si perdemos el apartamento, el carro, el perro, lo que sea, pero sabemos que tú estás con nosotros. Gloria a Dios. Si hay algo que nos promete la victoria en esta vida cristiana es la convicción de que enfrentaremos tribulaciones en esta vida. Y cuando nos armamos de este pensamiento y no vemos las aflicciones ni las tribulaciones como una desdicha, sino como una oportunidad de cimentar nuestra fe, nuestra victoria en este mundo está ¿qué? Garantizada. ¿Cuántos quieren tener algo garantizado? Usted va a comprar algo en la tienda y usted dice, ¿tiene garantía? Y si le dice que no tiene garantía, ¿usted lo compra? Usted no lo compra. No, tiene garantía de por vida, gloria a Dios. Porque usted sabe que en el momento que empiece a chillar, lo lleva a la tienda, le dice, se dañó, deme el otro, gracias. ¿Por qué? Porque tiene garantía, es garantizado. Si cimentamos nuestra fe en que vamos a enfrentar tribulaciones, nuestra victoria está garantizada. Garantizada. El pastor está hablando globitos. Bueno, en Apocalipsis 12, con esto cierro. Apocalipsis 12 nos va a llevar a decir con confianza de que hemos vencido. Este es un versículo que yo he escuchado a muchos cristianos mencionar, pero hay una parte que no la mencionan. Es tal como el versículo que dice, Dios te dará las peticiones de tu corazón. ¿Y la de adelante cuál es? Deleítate. Explicarle mejor. Sé moldeado a la imagen de Dios y Dios te dará entonces las peticiones de tu corazón. ¿No? Hay algo delante. Os resiste al diablo y de vosotros huirá. Y adelante, someteos pues a Dios. Ve cómo somos tan selectivos en sacar versiculitos, ¿no? Es como que vamos a la tienda de los versículos y decimos, este no. Este sí, este no. Y llenamos el carrito con versículos positivos. Y basamos nuestra fe en eso. No lo haga, deje el carrito ahí. Váyase a la sección de sufrimiento. Y ahí le garantizo que lo vas a encontrar en venta. 3 por 1. A montones están ahí, hasta gratis se lo dan. Apocalipsis 12:7. Ay, Señor. Apocalipsis, un libro que describe el final de los tiempos. No sé si ustedes lo han notado, pero la mayoría de este libro está escrito en tiempo pasado. Sin embargo, es el futuro. Dice, después hubo una gran batalla. No hemos llegado todavía, pero ya hubo. Porque Dios ve todo, de principio a fin. Nosotros todavía estamos por aquí. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ni se halló lugar para ellos en el cielo. Gloria a Dios. Imagínense. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Déjame hacer una pausa ahí. Para que eso usted lo aplique. Apocalipsis es un libro difícil de aplicar a su propia vida personal porque, bueno, es un libro profético. Pero según este versículo, ¿quién es el acusador del hermano?
¿Quién? Dígalo con convicción. Por tanto y demás, no sea instrumento de división en la iglesia. Aunque no lo haga, manténgalo ahí fresco, por si acaso un día se le olvida. No acuse a los hermanos delante de otros hermanos. La Biblia nos da parámetros exactamente cómo lidiar con esas situaciones. ¿Sí? Así que no venga a decir, pastor, fulano de tal. No lo acuse. No lo acuse. Voy a hablar con él. Reconcíliate con él. Se lo tiré ahí para... ¿no? Okay. El que los acusaba delante de Dios, de nuestro Dios, día y noche. Versículo 11, hasta que me refiero. Y ellos le han vencido, hablando de quién, de los santos, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, número 1, de la palabra de su testimonio, número 2, y ahí normalmente es donde se queda ese versículo. ¿Y cuál es la tercera? Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esa parte del versículo cambia completamente el contexto de ese ahí. Porque eso es lo que pide Dios de nosotros. Menospreciar nuestras vidas, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Qué tal? Si llegara la persecución a este país? Una persecución que nunca ha habido, pero que es una posibilidad. ¿Qué tal si llegara? ¿Estaría usted dispuesto a decir, no, yo he vencido por medio de la sangre? Gloria a Dios. Yo he vencido por la palabra de mi testimonio. Gloria a Dios. Pero ¿estaría dispuesto a menospreciar su vida hasta la muerte? Significa poner mi vida por debajo de lo que yo quiero hacer al altar y decir, Señor, haz con ella como tú quieras. ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? Si usted pudiera en su casa, o en el tiempo donde vamos a orar, vamos a concluir, pudiera por un momento pensar, Señor, ¿lo haría? Muestra mi corazón si en verdad lo haría, porque en nuestra boca estamos propensos a decir, amén. Pero en verdad, si tocara a nuestra puerta la aflicción de tal manera, ¿sería que nos mantuviéramos firmes delante de Dios? Si la Dios dice, tú eres el dador de la vida, me la diste, si te la quieres llevar, pues te la puedes llevar. Está en tus manos. ¿Sería nuestro caso? ¿Estaremos dispuestos a menospreciar nuestras vidas hasta la muerte? Entonces yo les insto, mis hermanos, que no veamos las aflicciones como desdichas, o mala suerte, o como algo pues, a rechazar. ¿Por qué mejor no dar las bienvenidas? No quiere usted que eso no significa que usted venga al altar aquí ahora, yo quiero que Dios me traiga todas mis aflicciones. No. Pero cuando lleguen, no cierre la puerta, no salga huyendo, enfréntela. De la misma manera que la iglesia, cuando se levantó la persecución, esto lo he explicado varias veces, cuando se levantó la persecución, se levantó su convicción de predicar el evangelio con la misma fiereza. Igual nosotros, se levanta la persecución, no salga corriendo, no se rinda, no se agüite, no se achicopale, usted entiende lo que usted está diciendo. Al contrario, Señor, lléname de tu espíritu. ¿Para qué? Para poder encontrarme de la misma manera. ¿Por qué mejor no dar la bienvenida a las aflicciones? Ellas son parte integral de nuestra fe. Parte integral de nuestra fe. Parte fundamental de nuestro crecimiento, de nuestra formación. Es incómodo. Yo no estoy diciendo que eso es lo mejor del mundo. Es bien incómodo. Se siente bien feo. ¿Cuántos están pasando por aflicciones o han pasado por aflicciones que dice, se siente bien feo?
Dios mismo, escuche, no escatimó a su Hijo. En otras palabras, Dios no lo reservó, no lo guardó de la muerte porque era necesario. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que Dios entonces va a escatimar? Nos va a preservar de aflicciones. No hay ninguna seguridad de ser librado de aflicciones. Si tenemos la seguridad de que está con nosotros en medio de la aflicción. Piensa en los 3 hebreos. No fueron librados del horno de fuego. Fueron librados de ser consumidos por el fuego porque Dios estaba con ellos. ¿Qué sucedió con ese ejemplo? ¿Qué pasó con esa nación? ¿Qué pasó con ese rey? Un rey maligno. Que cuando salieron, dijeron, no, ¿cuántos echamos en el horno? 3. ¿Por qué hay 4? Porque el cuarto tiene la apariencia del Hijo de los dioses. Y un rey pagano reconoció de que había un solo Dios. Un solo Dios. Eventualmente, cuando usted lee el libro de Daniel, de capítulo 5, 6, se da cuenta que la vida de Nabucodonosor no fue la misma. No fue la misma. Reconoció quién Dios era. E hizo declaraciones acerca de Dios que muchos cristianos ni siquiera pueden hacer. Dios pone reyes y quita reyes. Y hace como Él quiera hacer. Encuentre muchos cristianos que digan eso de parte de Dios. Dios hace como Él quiera hacer. Encuentre su corazón diciendo en tiempo de tribulación, Dios hace como quiera hacer. Aprópiese de las palabras de Job. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Por favor, póngase de pie. ¿Me puedes conseguir a mi esposa? Durante la alabanza yo no hice tiempo de administración. Porque claro, yo sabía lo que Dios tenía para la iglesia, con la enseñanza. Y la última canción que se tocó habla exactamente acerca de que todo obra para bien. Yo no voy a preguntarle a ustedes quién está pasando por tribulación, o de qué tamaño es su tribulación, o cuán grave es su tribulación o su aflicción. De cierta manera, creo que todos pasamos por aflicciones. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto, de seguro, tengo asegurado que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, ni siquiera se asemejan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Tenemos la confianza de que si Dios es con nosotros, ¿quién? ¿Qué? ¿Cuántos contra nosotros?
Yo simplemente le quiero animar. Si usted se encuentra hoy desechando, rechazando las aflicciones y la queja se ha vuelto parte de su alabanza, entienda lo que le estoy diciendo. Es lo único que sale por sus labios. La queja, la murmuración, la duda. Trate hoy de apropiarse de estas palabras, de que todo obra para bien. Quizás usted no lo vea ahora. Quizás el camino se ha puesto turbio. Pero siempre hay algo del otro lado de la prueba. Job decía: yo sé que saldré como oro. Dios me probará, pero al final saldré como oro. Pero Dios tenía un concepto de Dios que quisiéramos nosotros adquirir en nuestra vida. Y es que Dios hace como Él quiere hacer. Mire, si usted piensa teológicamente, el libro de Job no tiene mucho sentido en la Biblia. Escucha cuidadosamente lo que le quiero decir. Pero en el libro de Job se manifiesta claramente la soberanía de Dios. De que Dios trata a todos. A todos. Y una de las declaraciones de Job, que usted probablemente quizás no sabe, no recuerda que están ahí. La declaración que dice: y yo sé que mi Redentor vive. La prueba, la tribulación, la aflicción para él no era el punto principal. Uno de los libros más largos de la Biblia. Y al final a Dios le plació restaurar todo lo que había perdido. Pero ¿quieres que le diga algo? Job no estaba buscando la restauración de esas cosas. Dios le dijo a Job: ora por tus amigos. Nada más. Y Dios restauró el doble de lo que tenía. Que nuestro corazón no sea inclinado a aceptar la aflicción para recibir de Dios algo mejor, sino para que nuestro corazón sea formado en medio de la tribulación. Yo le quiero animar en lo que el equipo de alabanza pues canta esta alabanza. Si usted se siente como que no puede, pase. Yo no voy a orar personalmente por la persona, pero pase al frente. Yo estoy seguro que Dios se va a encontrar con usted aquí. Y Dios le va a fundir el aliento que usted necesita para el tiempo de la tribulación. Amén. Amén. Sea sensible a la voz del Espíritu. Todo obra para bien. A los que te aman, todo obra para bien. A los que te aman.
también el Señor: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, Dios siempre se vale de alguna manera para que nosotros regresemos, volvamos. Solamente así, procesados, después de haber sido zarandeados y el Señor intercedido por nosotros, solamente así podemos ser entonces útiles en las manos de Dios para confirmar a nuestros hermanos. Dios no está tan interesado en llenar nuestro cerebro, nuestra mente de conocimiento. Dios está interesado en cambiar nuestro corazón conforme al corazón de su Hijo. ¿Y qué mejor promesa que esta? Que Él ruega por nosotros. Pero mire cuál es la oración de Jesús: que nuestra fe no falte. No promete que nos va a sacar antes de tiempo, no promete que nos evitará el paso amargo, pero que nuestra fe no falte. Padre, yo te pido, Señor, en esta tarde por mis hermanos en este lugar. Te pido, Señor, que tú los fortalezcas en medio de la aflicción, de la tribulación, del trato, que tú en tu divino plan y en tu eterna soberanía has diseñado para cada uno de ellos. Mi oración, Señor, como pastor por ellos es sencilla: que su fe no falte, Señor. Que tú formes en ellos lo que necesita ser formado. Que sea desarraigado de ellos lo que necesita ser desarraigado. Que sea arrancado de ellos aquello que necesita ser arrancado. Que sea fortalecido en ellos aquello que necesita ser fortalecido. Y aquello que se ha salido del camino, que sea enderezado de nuevo en tus caminos. Si su voluntad, Señor, se ha salido de tu voluntad, te pedimos, Señor, que tú los atraigas con cuerdas de amor una vez más a tus caminos. Y que ellos puedan, Señor, ser volteados de nuevo a tu verdad, a tus caminos, a tu voluntad. Para que entonces ellos, Señor, puedan ser útiles en tus manos. Cada uno de nosotros, no solamente ellos que han pasado, cada uno de nosotros, me incluyo yo, necesitamos ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Y no hay herramienta más certera, más eficaz, más útil que la aflicción. Enséñanos, Señor, a ver la aflicción como lo que es. Viene con un propósito divino. Al que amas, disciplinas y azotas al que tiene por hijo, al que tienes por hijo. Yo te pido, Señor, en esta tarde, que en medio del azote, en medio de la disciplina, podamos ver lo que tú tienes preparado para nosotros y la razón detrás, independientemente quien tenga el látigo en la mano. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, porque con nuestra mente finita
negamos el trato, rechazamos la aflicción, cerramos las puertas a las tribulaciones. Crea en nosotros ese espíritu que los cristianos del primer siglo tenían tan adheridos a su corazón, de gozarse más bien en las tribulaciones. Que las palabras de Santiago sean verdad de nosotros. Tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas tribulaciones. Fortalécenos, Señor, te pedimos en esta tarde. Te damos gracias porque sabemos que tú harás, y que aún en medio del trato más oscuro, en medio del caminar dentro del valle de sombra de muerte, no tememos, porque tú eres nuestro pastor. Nada nos faltará y tú estarás con nosotros. Tú lo prometes, Señor. Así que fortalece a mis hermanos, Señor. Te pido en esta tarde. A ti damos toda gloria y toda honra, Señor. Definitivamente todo obra para bien, para aquellos que te aman. Y nosotros, Señor, declaramos en esta tarde que te amamos. Apelamos a tu atributo de omnisciencia. Tal como Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. A pesar de negarte, a pesar de fallar, a pesar de ser infiel, a pesar de caer por debajo del estándar que ya tú tienes para nosotros, aún así, tú sabes que te amamos. Así que te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta gran debilidad que tenemos, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia. A ti damos toda gloria y toda honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice amén. Amén. Gloria a Dios.